Hoy, domingo 13 de abril de 2025, voy a grabar esto nuevamente desde mi habitación. Estaba escribiendo por aquí unas notas para hacer una publicación en Substack sobre la diferencia entre la topografía tradicional y lo que hemos venido platicando del término reality capture o captura de la realidad. Así que, bueno, si estás escuchando este episodio de Breakline, vamos a hablar un poquito sobre este tema para quienes están en el mundo de la arquitectura, la ingeniería y la topografía. Y para empezar, bueno, vamos a ver el fin último del video es cuál es la diferencia real entre un levantamiento tradicional y uno basado en tecnologías de reality capture. Si eres estudiante o estás iniciándote en esta industria, este episodio te va a dar claridad sobre una de las grandes revoluciones tecnológicas de nuestro sector. Al final te compartiré una especie de una hoja de ruta sencilla para que empieces a explorar este mundo hoy mismo. Por supuesto, esta hoja o este resumen lo vas a encontrar en la publicación en Substack de Breakline. Vamos a dar un poquito de contexto sobre lo que yo entiendo o sobre las definiciones que he podido resumir de lo que he investigado entre lo que es la topografía tradicional y la captura de la realidad o reality capture. Pues cuando hablamos de topografía tradicional, básicamente nos referimos a los métodos de levantamiento que han sido usados durante décadas. Por ejemplo, en el pasado se usó solamente cinta métrica, niveles o teodolitos, y al día de hoy es más común ver en obras de construcción o en proyectos conceptuales para infraestructura civil datos recopilados mediante estación total o lo que antes se conocía como GPS topográficos, que son los receptores GNSS de precisión. Estos equipos evidentemente requieren más tiempo en campo y más personal para la colección de los datos y evidentemente estos datos son puntuales. Es decir, que cada dato es una coordenada y cada punto es capturado manualmente y a cada punto se le añade como metadata una descripción o un código específico, uno por uno. Y depende mucho de la habilidad del operador y evidentemente del acceso físico al terreno, el tiempo que se va a tomar capturar toda esta data. Aunque en la actualidad hay equipos que nos facilitan eso, como estaciones totales tipo Android o colectoras GNSS que trabajan ya con dibujo automático dentro de la colectora, evidentemente medir punto a punto a través de este método tradicional lo hace un poquito más lento si lo comparamos con la captura de datos masivos que se realiza mediante métodos de captura de la realidad. ¿Por qué? Pues porque este conjunto de tecnologías que están englobadas dentro de este término nos permiten registrar el entorno físico de forma digital detalladamente y de forma masiva. Para hacer captura de la realidad, nosotros nos apoyamos de escáneres láser 3D, equipos LIDAR, conocidos como LIDAR. También se utilizan drones fotogramétricos con fotogrametría aérea, equipos tipo SLAM, que son escáneres móviles que uno puede trasladar ya sea en la mano o cualquier otro vehículo en tierra. Y todos sus subproductos, como lo son los modelos digitales en 3D, como las nubes de punto, mallas que se pueden extraer o se pueden fabricar digitalmente a partir de esta data de las nubes de puntos y productos que son mucho más eh, conocidos como las ortofotos, que son fotografías a escala rectificadas y ubicadas eventualmente en la posición geográfica correcta desde las cuales se puede extraer información planimétrica para los proyectos. Estas herramientas evidentemente nos permiten capturar millones de puntos por segundo en un área específica o miles de puntos por metro cuadrado, generando modelos digitales más precisos. Y por supuesto, en mucho, diría que dependiendo del tipo de proyecto, eh, mucho menor tiempo, hasta un cuarto del tiempo de lo que pudiese llevarse tradicionalmente. Entonces, la publicación pueden encontrar una tabla donde nosotros comparamos la topografía tradicional o resumimos esta comparación entre la topografía tradicional y la captura de la realidad. Entre las características principales vemos el volumen de datos, que ya vimos que
tradicionalmente, método tradicional es un poco limitado, hay que ir punto a punto de manera individual, mientras en el Reality Capture nosotros podemos hacer captura masiva de datos, millones de puntos por segundo. La otra característica vendría siendo el tiempo en campo. Evidentemente es mucho más largo el tiempo de trabajo en campo con equipo tradicional que con equipos de captura de la realidad. Eh, Se puede traducir de forma global un trabajo muy grande en menos días de trabajo, por lo menos menos días en campo, que eso disminuye tanto el esfuerzo físico como todos los gastos operativos que pudiese acarrear permanecer más tiempo en el sitio. El nivel de detalle es algo también interesante a realizar, a revisar, pues de manera tradicional medir punto a punto con estación o con GNSS no se entrega unos datos básicos en forma general, ya valga la redundancia. Sin embargo, hacerlo con captura de la realidad, tenemos muchos detalles mucho mayor. Cada superficie que se puede obtener a través de estos datos, evidentemente tiene mucho más detalle que lo que pudiese tener una nube de puntos hechos con estación total o con GNSS. Otra característica sería vamos a llamarlo reprocesamiento posterior. Eh, por lo general, una topografía tradicional, si se requiere un dato extra que no haya sido calculado, medido desde un principio, requiere una visita adicional al sitio. Y sabemos que, bueno, tal vez si la obra o el espacio a medir está relativamente cerca, no habría problema, pero si tenemos que desplazarnos durante muchas horas o el proyecto requería hacer un traslado en avión, allí se nos puede complicar un poquito el asunto y tener una data hecha con Reality Capture nos permite remedir desde la oficina, pues en teoría tuvimos que obtener tanta información como fuese necesaria mediante captura de la realidad. El formato de entrega tradicional ha sido planos 2D o datos puntuales, archivos CSV o TXT. Sin embargo, la data capturada por Reality Capture puede ser modelos digitales en 3D, ortofotos, incluso recorridos virtuales dentro del espacio capturado. La accesibilidad del terreno, ese es otro punto que se muestra ahí en la tabla. Es generalmente para estos tipos de proyectos tradicionales, el especialista en misiones espaciales, el topógrafo, tiene que estar ahí en el sitio midiendo punto a punto, necesita estar físicamente allí. Sin embargo, algunos métodos de captura de Reality Capture nos permite capturar zonas de difícil acceso sin necesariamente estar allí en el sitio, por lo menos en el área de estudio. Lo único que el costo de el costo inicialmente de un trabajo hecho con topografía tradicional evidentemente es mucho menor. Inicialmente hablando, dependiendo también del equipo que adquieras, porque bueno, una estación total tradicional puede estar entre los $3,000 y los $6,000, dependiendo de qué equipo adquieras. Un GNSS, un rover, está por encima de los $4,000, $5,000. Un equipo base rover puede estar entre los $8,000. Por allí vi una publicación del equipo más sencillo de Leica, el equipo más compacto, mejor dicho, de Leica, que acaban de estrenar, está alrededor de los $12,000. Sin embargo, esto va a depender del área geográfica donde te encuentres y también del equipo, marca y configuración que adquieras de este equipo. Así que la inversión inicial en topografía tradicional es mucho más baja que cuando nos referimos a equipos para capturar la realidad, como un dron, que creo que pudiese ser lo más económico. Un dron puede estar, un dron fotogramétrico, por encima de los $5,000, $6,000. Cuando ya hablamos de escáneres, evidentemente, pues estamos hablando ya de presupuesto por encima de los $20,000, $30,000, dependiendo del equipo que pretendas adquirir. Yo pudiese decir que, en resumen, que las ventajas reales de adoptar métodos de captura de la realidad, primero puede ser la velocidad. Levantamos proyectos en horas en vez de días. Segundo, podemos hablar de la precisión. El nivel de detalle es altísimo. Es útil, los métodos de captura de la realidad son muy útiles para restauraciones de edificaciones, para modelar edificios, todo lo que tiene que ver con Building Information Modeling,
y evidentemente para hacer cálculos precisos de estructura, que también es muy útil poder documentar en 3D las estructuras metálicas mediante métodos de captura de la realidad. Así que la precisión que nos ofrece es muy alta. Estos modelos, otra ventaja puede ser que estos modelos se pueden reutilizar. Puedes volver a tu escaneo digital y extraer nuevos datos sin regresar al campo. Eso es súper padre. Y la documentación permanente basados en que, bueno, si tenemos lo que al día de hoy se conoce como un gemelo digital, esta información puede quedarte durante mucho tiempo. Ya para una vez que la obra esté terminado, tú puedes hacer un as-built, un gemelo del edificio y identificar tal y como quedó la obra, y para el día de mañana cuando quieras hacer una restauración te basas en esos datos sin necesidad de capturar nueva información, siempre y cuando no hayan habido remodelaciones en otro periodo de tiempo, ¿no? Eh, una característica adicional que nos puede dar como ventaja trabajar con métodos de captura de la realidad, y soy testigo de eso y es algo que nos ha sucedido a nosotros, es que de cierta forma poco a poco te vas posicionando de manera profesional. Dominar estas herramientas te vuelve más competitivo en el mercado laboral y es evidente que puedes empezar a participar en proyectos que otras personas no tienen la capacidad o no tienen la oportunidad de participar. Bueno, para ir concluyendo, yo puedo decir que estamos frente de un cambio de paradigma. Tal vez puede sonar un poquito exagerado, pero así como la calculadora en algún momento pasó a reemplazar el ábaco, la captura de la realidad hoy día está transformando cómo diseñamos, construimos y documentamos el mundo. Así que si estás estudiando arquitectura, ingeniería o topografía, yo creo que este es el mejor momento para comenzar a explorar estas tecnologías. ¿Por dónde podemos empezar? Es algo que siempre, todo esto suena muy bonito, pero a fin de cuentas siempre necesitamos aterrizarlo y poder compartir con estudiantes o profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción por dónde pueden empezar, pues porque no todo el mundo tiene una visión clara de cuál es la ruta para empezar. Yo pudiese eh, según mi experiencia, pudiese decir que lo primero que tenemos que hacer es aprender conceptos básicos, ya sea mediante YouTube o cualquier otra plataforma de formación en línea, incluso todo lo que de manera muy aterrizada y humildemente nosotros estamos compartiendo a través de este podcast. El otro pudiese ser que te familiarizaras con las herramientas. Hay que investigar un poco sobre escáneres LIDAR, todo lo que gira en torno de los drones y la fotogrametría como tal, y los software asociados a ellos, software como Metashape, Cyclone de Leica o Recap o Civil 3D, son herramientas que cada vez se vuelven de uso diario para los profesionales en esta época moderna. Puede servir unirte a alguna comunidad. En este caso, yo te invitaría a seguir cuentas como Consigue Ingeniería, que eventualmente mostramos trabajos realizados mediante métodos de captura de la realidad y métodos tradicionales, y tú puedes ver allí cuánto tiempo tardamos haciendo un trabajo, cuánto tiempo nos ahorramos con otro método de captura no tradicional. Y como comunidad también te puedes suscribir si no estás suscrito a este newsletter, a este podcast, eh, esta publicación que hacemos en Substack. Pide participar. Esto eventualmente también creo que puede ser interesante. Pedir participar en proyectos de levantamiento real. Si estás haciendo una práctica laboral o trabajas, o, pide que te incluyan, o pide, no sé, una visita a una empresa. En este caso, puedo hablar de pedir a Cocina Ingeniería que genere una especie de una invitación para que estés un día de trabajo en campo con nosotros haciendo este tipo de mediciones o mediciones en las cuales se utilicen equipos de captura de la realidad. Porque probablemente en la universidad puedes tener una estación total o un GNSS diferencial. Sin embargo, es difícil que una universidad hoy día, por lo menos las universidades públicas, tengan equipos de captura de la realidad de fácil acceso. Otra opción es que descarguemos datos que están disponibles, datasets disponibles en la nube. Son nubes de puntos disponibles abiertas
para que cualquier persona pueda practicar desde casa. Lo más importante, perdón, ya aquí ahora sí para ir cerrando, es que, para ir cerrando, hace rato dije que iba a cerrar y me extendí un poquito más, que recordemos que el futuro de nuestra profesión está en construir con datos. Esto es algo que he estado por allí manejando recientemente, incluir la palabra datos en temas de construcción. Vamos a volvernos maestros de los datos, y una forma de volvernos maestros de los datos es a través de métodos de captura de mención, de captura de la realidad. Y mientras muchos siguen trabajando con herramientas tradicionales, por no decir del pasado, porque se anda un poquito exagerado, tú puedes comenzar a dominar las herramientas del futuro. Así que gracias por escucharnos. Comparte este episodio con alguien que necesite dar el siguiente paso. Y por aquí nos seguimos leyendo en Breakline. Pueden seguirnos en nuestra publicación en Substack. Por ahí les comparto el link. Si estás viendo esta publicación y no estás suscrito, te agradecería que por ahí te des de alta. ¿Ok? Seguimos hablando. Nos seguimos viendo. Bye.